con el fin de que recibiésemos perdón y al mismo tiempo Él vive por nosotros. Mira lo que hizo Jesús en la cruz. Dos cosas importantes. Uno, derrama la sangre. ¿Y la sangre qué? Nos limpia de todo pecado. Nos limpió. Y dos, ¿qué otra cosa hace Jesús en la cruz? Ahora Jesús muere y resucita. Y ahora vive. Primero, derramó la sangre por los pecados de nosotros. Y segundo, no nada más derramó la sangre por los pecados de nosotros, sino que también ahora vive. Y vive por nosotros, en nosotros y con nosotros. Y si tú lo dejas vivir, por lo tanto vas a tener una vida de éxito. Ahora, si tú vives tú en la carne. ¿Qué es la carne, hermano? Ya vamos a ver qué es la carne. Es tu parte humana, tu intelecto, todo eso es carne, todo. Y ahí también están las cosas malas de Gálatas capítulo 5, verso 16. Pero también hay obras buenas. La carne tiene obras buenas. ¿No sabía eso? Que hay obras buenas también de la carne. Vamos a verlas. Estamos hablando, para eso vinimos a estudiar. Amén. Miren, tenemos dos sustituciones. En la cruz, número 1, Cristo murió ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y número 2, en la cruz, Cristo murió y resucitó para asegurarnos una vida victoriosa. Porque Él es el que vive en nosotros y por nosotros. Por eso nosotros decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, 1, me aseguró en la cruz el perdón de mis pecados a través del derramamiento de su sangre. Y 2, ahora, aparte de su muerte y su resurrección, ahora vive en mí y vive por mí. Y me asegura una vida victoriosa. Qué bello, ¿no? Listo, estamos hechos. Esa es la vida del verdadero cristiano, la vida normal de un cristiano. Ojo. Nosotros teníamos un problema doble, hermano. Doble el problema. El problema que teníamos era doble. Primero, los pecados. Los pecados, estamos hablando de plural. Los pecados. Y segundo, el pecado. El pecado. Un doble problema. Los pecados y el pecado. Así que no solo somos liberados de los pecados, sino que también debemos ser liberados del pecado. ¿Ok? Pero la mayoría de los evangélicos son liberados de los pecados, pero no son liberados del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Primero, los pecados están ligados a la conciencia del hombre. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, ¿ok? El bautismo nos salva, como lo dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Por la resurrección de Jesucristo. Entonces, los pecados están ligados a mi conciencia, mientras que el segundo, que es el pecado en singular, está ligado a mi vida. Por eso aquí dice claramente que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. La carne sigue inmunda. Ese es el pecado. Sino como una aspiración, una buena conciencia hacia Dios. Esos son los pecados, los que Cristo quitó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Cristo nos lavó cuando murió en la cruz. Escúchame bien, varón de Dios. Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre por ti y por mí. Pero hay otro problema. Él nos lavó y nos limpió de pecado. Pero ahora te dice, ven acá tú también. ¿Qué? Móntate en esta cruz ahora. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne y su deseo. ¿Por qué tiene que la carne ser crucificada? Jesucristo dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, día a día, ni siquiera una sola vez. Pero Jesús, tú lo hiciste una sola vez, sí, pero tú lo vas a hacer todos los días. ¿Por qué? Porque tienes que matar la carne. Ya yo pagué por tus pecados. Tú eres libre de los pecados, ¿sí? Pero hay una cosa que se llama el pecado, ¿ok? El pecado del cual usted y yo necesitamos ser liberados. En nosotros, en el bautismo, Dios nos perdonó todos nuestros pecados, ¿ok? Cuando fuimos bautizados en el nombre, como lo dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados.
Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice: ojalá a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y el apóstol Pablo, cuando se bautizó, en Hechos capítulo 22 versículo 16, dice claramente que a Pablo le dijeron: levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, el nombre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Ahora, tú en ese momento que fuiste bautizado, todos tus pecados fueron perdonados. Está bien, ya Dios nos perdonó nuestros pecados, pero seguimos todavía muchos cristianos, aún siendo bautizados y con los pecados perdonados, seguimos sin tener paz espiritual. ¿Debido a qué? Al pecado. No a los pecados fueron perdonados, al pecado. ¿Cuál pecado? Ejemplo, vamos a explicarle para que entiendan un poquito más. Cristo nos libera del producto. Hay una fábrica de refresco. La fábrica produce refresco. Cristo nos libera del producto, vámonos. Pero no nos ha liberado de la fábrica. Todavía continúa usted libre de pecados, en plural, pero continúa en pecado. ¿Por qué? Porque tú eres una máquina de producir pecado por naturaleza. Por naturaleza, tú todos los días vives produciendo pecado. Y Cristo todos los días vive limpiándote de pecados. Porque su sangre sigue latente una sola vez para siempre. Él nos resolvió el problema delante de Dios. Jesucristo con su sangre nos resolvió el problema de los pecados delante de Dios. Escúcheme bien, ¿qué es lo que calma a Dios? Cuando Dios en el Antiguo Testamento se molestaba, se airaba, lo único que calmaba la ira de Dios, lo único que calmaba era la sangre. A Dios le gusta la sangre, escúcheme bien, es a Dios la sangre. Punto número 1, es importantísima y tiene un valor especial para Dios, primeramente, para Dios. Cuando Dios dio la orden de que murieran todos los primogénitos en Egipto, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que sacrificaran y agarraran sangre y mancharan los postes, los linderes de su casa, dinteles de su casa. Ni siquiera le dijo: asómense para ver si son evangélicos, creyentes, cristianos, lo que sea. No, no dijo eso. Pongan la sangre afuera y escóndanse, que cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre es la que calma a Dios. Tanto así que en los sacrificios de los tabernáculos, tanto como el de Moisés, como el de David o como el de Salomón, para poder calmar la ira de Dios contra el pueblo de Israel en aquel entonces, tenían que haber sacrificios y holocaustos. Todo el mundo, por muy pobre que fuera, el más pobre traía un palomino, el más rico traía un toro, una vaca, un becerro, un cordero, lo que sea, pero todo el mundo tenía que traer a sacrificar, y el sumo sacerdote, que es figura de Jesús, entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a presentar la sangre. A Dios lo calma la sangre. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? A Dios lo calma la sangre de la ira. Dios se molestaba con el pueblo por el pecado, y todos los años hacían un sacrificio y traían la sangre para calmar a Dios. En el nuevo pacto, Jesucristo hizo un solo sacrificio, según el libro de Hebreos, uno solo y para siempre. Jesucristo derramó su sangre. Ahora, cuando usted peca y yo peco, ¿qué pasa con eso? ¿Será que Dios se hace de la vista gorda y no sabe que todos los días estamos pecando? Tenemos una máquina de producir pecado, hermano. Nuestra carne es pecaminosa por naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Que no nos ha destruido. ¿Por qué no se ira contra nosotros? Porque Él ya tiene en su mano, así como yo tengo este vaso de agua, ya Él tiene en su mano lo que le calma la ira, que es la sangre. Cuando tú pecas, ya Dios no te mira a ti, ni a tu pecado. Él mira ¿qué? La sangre. La sangre de su Hijo, eso es lo que Él mira. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que tenemos paz para con Dios. Paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pecate, Julio. Mira lo que hace el Padre. Mira la sangre de su Hijo. Te ve a través de Jesucristo. Te ve.